¿Cuál es la definición de valentía para ti? Joder, carajo. Definición de valentía. Una alegría sostenida ante el peligro. Para una de las cosas que sirve la inteligencia es para disolver los miedos. La cita de Junger con la que empieza frente al miedo es el código condensado de lo que viene siendo nuestra amistad hace muchísimos años. Sí, yo te conocía en el despacho de Filosofía del Derecho, ¿verdad? Claro, claro. ¿Nos conocimos ahí? Y allí nos conocemos. Es verdad. Es que la universidad era la discoteca, Carlos. Sí, la verdad. El bar de la facultad era la mega discoteca mundial. Realmente, las universidades, la universidad fue la clave estratégica, más todavía que la clase obrera Más y el todavía, Partido infinitamente Comunista más, ya. para lo de la transición. Sí, sí. Mejor dicho. Si la clase obrera no ha existido nunca más que en la imaginación de No, unos bueno, locos, ¿eh? ya se sabe, los colectivos son imaginaciones que con muchos oficiantes que cuando Esjota y yo hablamos de que no hemos sido cobardes, de que no hemos tenido miedo, Obra la amnesia en gran medida. ¿Sí? hombre, claro. O sea, quizá lo que quería decir en términos más generales es que en nuestra generación fuimos de los más audaces. Yo me considero, desde luego, en ese sentido, sobresaliente. Me doy un 9,8 en la asignatura. Y no te creas, bueno, evidentemente ya hemos aclarado que no es porque no tuviéramos conciencia, no porque fuéramos inconscientes, no. Es que había que hacerlo. Vamos, por otra parte es lo que salía. Obrar libremente es lo que sale. Pensarte chantajeado por las circunstancias es típico de victimistas pesados. Yo en los tiempos de la universidad le tenía miedo a muchas cosas. Le tenía miedo a la potencia tremenda de la familia de mi madre, que eran del Opus Dei, y mis primos, hermanos, con los cuales me veía mucho, y mi tío, del cual dependía en el trabajo, bueno, de alguna manera. Era el superjefe, era el ministro de Hacienda. Entonces temía esa parte, temía defraudar a la parte opus de mi familia, temía defraudar a la parte anarco, temía defraudarme a mí mismo, temía muchísimas cosas. O sea, la verdad que era muy hipocondríaco en aquella época. Y quizás por compensación tenía un punto dependenciero, que es el que tenía mi padre y el que ha tenido mucho mi querido hijo Román. O sea, no tanto como ir a un bar a pegarse porque sí, por divertirse, pero tampoco tan distante. Uno de los vicios más comunes es la temeridad. Sí. La confusión del coraje con la temeridad. Exacto. No, el verdaderamente valiente evita la temeridad. Y es muy consciente de los peligros. Si no eres consciente de los peligros, no eres un valiente, ni tampoco un temerario, eres un inconsciente, que es todavía peor. O sea, eres un memo. Eso no me ha pasado por suerte, porque cada vez que me he pegado normalmente me han ganado. Y no tienes la autocomplacencia esta derivada de salirte con la tuya de una pendencia. Solo una vez tuve un marido celoso, un joven celoso que vino a darme y empezó a darme, me dio unas hostias que me dejó unos moretones así, hasta que al final conseguí irme no sé qué, y de una forma elegante, un directo de derecha, y el sujeto se cayó. Yo no me lo podía ni creer. Fantástico. No me ha vuelto a pasar.
Porque sí, Pepe que me pegaba y me daba unas palizas serias, ¿eh? Todas las virtudes y las pasiones son ambivalentes. No, ambivalentes no, que no son continuas, o sea que tienen interrupciones y entonces si se interrumpe bien el contrario, que ocupa el lugar, es decir, en este caso la cobardía. Yo no recuerdo haberme comportado con cobardía, porque, fíjate, he tenido muchas tentaciones, siempre he tenido muchas, pero me he dado cuenta que era mucho más peligroso. O sea que entonces sí que la cagaba. Y me da la impresión que la testosterona tiene mucho que ver. Sí, liberación con el valor y de el coraje. neurotransmisores, sí. Sí. Yo creo que cuando Natalia me separó, a mí las 2 veces me han separado, naturalmente había metido suficientes patas como para que me separasen. Yo me fui a vivir relativamente cerca, iba muchas noches a dormir a mi hijo. Y creo que de esa forma le enseñé a ser valiente. Creo que el miedo originario, o uno de los miedos originarios, es cuando el enano pequeñito le sacan de su mamá, su papá o sus hermanos y tal y cual, y lo meten en la cama a dormirse apagándole la luz. Entonces, creo que ahí es uno de los sitios donde se aprende el miedo. Aparte que el sueño aporta pesadillas, que son una fuente de Sí, miedo pero privilegiada. En buena medida el miedo viene de que las pesadillas lo representan, le dan un contexto, le dan un sentido, un principio, un medio, un fin. En fin, lo concretan. En su sentido originario de anticipación de posibles dolores, pues claro, es una reserva biológica importantísima. Sí. Es como una Es función un de elemento atención. clave de la conciencia. Claro, un momento clave de la conciencia. Hegel describía la conciencia pasando de la certeza a la percepción, al entendimiento, y luego ya a partir de ese llega la razón y por tanto comienza el mundo cultural. Pero, claro, no ha contado con el miedo, pero sí ha contado, porque acuérdate que en la fenomenología es el deseo el motor de todo. Y se hace todo en función del deseo hasta que la conciencia se hace superior y entonces es capaz de reaccionar y decir, no, yo no voy a querer hacer lo que me da la gana. Yo voy a buscarme hacer lo que debo. Pero claro, para esto hacen falta miles de años de educación de la conciencia. El gran problema del estoicismo es que roza la arrogancia, el decir que con la fortaleza se supera el miedo. Porque hay ciertos actos, por ejemplo, que te despellejen vivo, que ni fortaleza ni leches. O sea, simplemente eso debe evitarse a toda costa. Y si es necesario con 7 actos de cobardía, vale, pero son actos de valentía, no son de cobardía. Tú estás en tu derecho de no ser despellejado vivo. O sea, y si Jesús, en vez de contestar de malas maneras a Poncio Pilatos, pues perfecto, hubiera salvado la vida. Que el maestro en ese sentido fue Galileo, que cedió, porque si no, Bruno, ¿qué hemos ganado con Bruno quemado con fuego de leña verde? Por Calvino nada, simplemente recordarlo con absoluto horror y queríamos más obras de Bruno. No tenía derecho a dejarse matar así. La libertad está claro que una de dos. O uno la consigue y se la trabaja. Y la goza. Y la goza. Y la sufre. Y la sufre. Nunca se te regala. Nunca. Y además siempre lleva peaje, y más en países de cultura funeraria como el nuestro. Peor sería probablemente Sicilia o Portugal. Cada cual se resuelve eso y a cada quien se le presentan siempre, con molicio, sin molicio, los momentos
en que se tiene que decidir por una cosa o por otra. O sea, no se ha mencionado la única palabra sustancial de todo este tema, dolor. Dolor. Eso es lo único que hay que considerar en este caso. Y la valentía es valentía ante el dolor. La vida es una cuestión de prestigio. En cuanto te pierdas el prestigio, o sea, dejas de ser reconocido, estás muerto. La dialéctica del reconocimiento. Yo estuve a punto de quedarme en la estacada por el disgusto matrimonial, porque el disgusto matrimonial me hizo pensar que era una persona que no cumplía su palabra. Te buscas el gusanillo te roe donde más duele. Y dice, no, pero tú es que en realidad parecías, pero solo parecías, porque cuando llegó lo importante no supiste sacrificarte. Tenías que haberte sacrificado. Y así estuvo mucho tiempo jodido. Si confías en ti mismo. Yo me acuerdo que durante mucho tiempo pensé que a las chicas las conquistabas, y yo lo decía por franqueza en el deseo, pero por influencia de Castaneda, todos aquellos años de picha loca. Luego pensé que no, que una mujer te quiere, porque eres honrado y cabal, y si no, no te quiere. Y que entonces las mujeres y los hombres somos lo mismo, porque nosotros a ellas las queremos por lo mismo. Aparte de que sea un polvo mejor o peor, que eso influyó mucho al comienzo. Da paciencia para dejar que el otro aparezca. Y entonces demuestre si es cabal y honrado o no. Sí que yo cada vez veo menos diferencia. La diferencia es nada más que hay un tajo donde había, pues eso, un proboste y dos bolitas. Y luego también tienen dentro los ovarios, o sea, de alguna manera se les han metido dentro las bolitas. El amor es la pasión más alta. El sentimiento de la vida. Sí, Eso es Hegel, ¿eh? Sí. El amor es el sentimiento de la vida. Ahí puestos a contrarios, el contrario del amor es el odio. Y es un contrario muy fuerte y muy definido. Y en la forma esta, digamos, crónica o latente, tipo Guerra Fría, que es la envidia. Sí. O sea, la envidia es la guerra fría del odio. Yo siempre recuerdo a Borges diciéndome en la Menéndez y Pelayo, ¿se ha dado usted cuenta? En nuestra común lengua nunca se dice cuánto le admiro a usted, sino cómo le envidio a usted. Sí. Curioso, ¿eh? Curioso, curioso. Yo ahora recuerdo en tercer curso en Derecho. Estaba en un colegio mayor en el que... ¿Madrid? No, en Valencia, Vale. en Burjasot, el Juan de Rivera, que teníamos que ser todos sobresalientes. Y entonces me empezó a entrar insomnio, que es una de las cosas que me ha perseguido a lo largo de mi vida. ¿Incluso con pastillas? No, la pastilla es precisamente para... Es que ahora acaba con eso. ello, es que es una Sí, claro. pseudo-dolencia. Sí. Entonces, tuve una temporada de desequilibrio psico, que recuerdo que me llevaron a un psiquiatra, me acabaron llevando a un psiquiatra que me recetó Largactil. ¡Ostras! Un neuroléptico. Largactil 500. Pues entonces, ¿cómo se llama? Yo los tenía siempre para los viajes, El miedo... por si alguien se ponía malo. Estaba estudiando, me tenía que preparar la asignatura de economía. Y entonces al leer la palabra inversión económica, automáticamente la El retraducía. invertido sexual. O sea, que me iba a quedar tonto, Hola. sin fe
e invertido. Claro. Lo que los curas te decían en los ejercicios espirituales, que menudos ejercicios espirituales nos han metido a nosotros. Yo mis primeros Morirás y para ti están las llamas preparadas, precisamente para ti, sabemos muy bien quién eres. Las grandes religiones han sido siempre el motor de las grandes civilizaciones. Y son administraciones del miedo. Sí, sí. Pero más bien de premios y castigos. Y de más cosas, y de más cosas. Bueno, costumbres, sí. Sí. Tú tuviste la enorme suerte, al estar en Brasil, de librarte de la catequesis colectiva. Pero Brasil estaba en una época de erupción política tremenda. Cuando yo vivía ahí mataron a 2 brigadieres a tiros en la playa queriendo tomar el fuerte de Copacabana. O sea, que era una situación de alto voltaje político. No, sí, Presidente alto voltaje Getúlio Vargas se político, suicidó. Pero lo que quiero decir, no era de tener que ir a misa todo. Claro, no esta cosa etcétera, de mezquindad nacional católica y los grises y los militares vestidos de militares y los curas de curas y en todas partes, hasta en los bares, los curas y la gente besándole la mano y tal, y qué asco. Se nota el impacto civilizatorio de la democracia. Sí. Pero es mejor hablar de la actualidad que del pasado. La comodidad es el opio de la actualidad. Sí, y sobre todo yo diría que se ha introyectado por fin en gentes que tienen ahora 40 años, de los importantes, de los que dirigen el mundo, que no es que sean antidrogas, es más, puede que tengan alguna que tomen, pero que en general tienen como un rechazo hacia todas que yo no he visto en los últimos 40 años. Quiero decir que antes era una cosa de fuera el rechazo de las drogas, ahora es una cosa de dentro. También se puede hablar de que se está estableciendo un clima de mayor tolerancia frente a algunas. Por eso, por ejemplo, pero es que es la lógica contrapartida. Sí. O sea, cuando ya no están prohibidas y no estás obligado por dignidad civil a desafiar esa estúpida y arbitraria prohibición, entonces hay mucha gente que dice, no, mira, si es que entre que no me sientan bien y que yo soy un poco compulsivo y a lo mejor las tomo mal, mira, me voy a curar en salud y me quedo fuera de la peli. Eso es lo que estoy viendo, que está pasando ahora cada vez más. Sí. El asunto básico es que, fumado o sin fumar, uno sigue siendo el que es, Claro. con un cierto extravío o un cierto chispazo de brillante. Por cierto, yo que tuve la suerte, gracias también a Escota y Albert Hoffman, de ser bastante buen viajero de ácido, descubrí una cosa, que cuando te venía un mal viaje, lo único que había que hacer es tener presencia de ánimo para cambiar la palabra clave con la que estabas definiendo la situación. Y muchas veces se pone a viajar y le apagó la luz para que viaje bien y entonces la enciende enseguida. Y yo no puedo viajar con la luz puesta. Yo la apago y me quedo solo. Carlos la enciende y va a la relación. A mí viajar lo que más me gusta es andar por el campo. Y andar, sí, triscar como una cabra. Sí, absolutamente. Yo te acuerdas que lo definía como realidad cotidiana. Y cuando entras y te pones realmente en la altura, sobre todo si tomas una dosis suficiente para estar cómodo y no estar, digamos, unas veces arriba y otras veces no tanto, aupándote al otro lado del muro en vez de sentarte cómodamente y mirar a la derecha e izquierda. Entonces, claro, vida cotidiana, porque tanto de coloritos y tal, al ácido lo de los coloritos es cierto que los tiene, modificaciones auditivas, pero lo básico es que vas diciendo, uy, yo siento esto, quiero esto, me gusta aquello, no me gusta aquello otro, eso, o sea, gotas de autoconciencia. Es un acto de audacia. De gran audacia, de las más grandes que se pueden tomar.
Como echarte para adelante y una mujer dice, ¿te vienes a la cama conmigo? Y tú dices, sí, eso es de gran audacia. Luego cada uno es hiperselectivo con aquellas que le van y aquellas que no le gustan. Y ellas, ¿qué te crees? Ellas, pero el triple. Ellas, afortunadamente, ellas siempre tienen más sentido común que nosotros. Pero es que ellas se están recibiendo. ¿Eh? Ellas se están recibiendo. Ellas tienen una grita. Ahí el que tiene que demostrar claro. el interés es Son el las otro. guardianas de la especie. Ya, pero el que tiene que demostrar interés es el otro. La vejez, en cierto sentido, es como Es una enfermedad. interminable, Sí. que cuando se soluciona ya no estás. Exactamente, se soluciona con la desaparición del actor. Sí, porque si envejeces correctamente, se te va quitando el instinto o el impulso de supervivencia, cada vez vas dejándote llevar por lo que Freud llama zánatos, y entonces lo que tienen miedo es que con la muerte no se acabe todo. Me preocupa siempre desde niño, ya se me ha ido pasando, el instinto de supervivencia. En mi caso se centraba en la ternura que me produce el despedirme de los seres a los que quiero. Y hace ya tiempo que estoy soñando en vigilia un sueño muy bonito y que si tengo tiempo lo pondré por escrito. Yo creo que me muero y bueno, pues aquello, estoy diciendo, bueno, que sea de verdad, nada de tonterías del Dante Alighieri, no quiero círculos ni para arriba ni para abajo, quiero que se acabe todo. O sea, ya esto de levantarme a hacer pis y todo esto, porque no, todo fuera. Y entonces empieza a haber una luz creciente. Era muy bonito. Y aparece Román y me dice, bueno, ya llevamos tiempo esperándote aquí. La abuela está en el piso abajo porque es que ahora es cuando están tomando el cóctel. Y ya sabes, cada cual aquí elige la edad. Ya me ves, tengo los 18 años por aquello del casquete en la cabeza. No sé, el abuelo Román es tan pesado que se ha quedado con los 41, dice que es cuando estaba mejor. La abuela Dolores está en los 18. Aquí no tenemos más que dos ambientes, la isla tropical y el chalet suizo. El chalet suizo hay que cortar leña y tal, pero todo el mundo está muy fuerte. Pues en este caso vale. Qué cosa más curiosa. ¿Eh? Qué cosa más curiosa. Evidentemente no es un sueño, es una fantasía. El viejo Shakespeare decía, estamos hechos de la materia de los sueños. Y realmente, para escribir una buena biografía, habría que conocer los grandes sueños, los sueños oníricos, no simplemente los sueños de vigilia que ha tenido esa gente. En ese sentido, Salustio es fantástico. Estudiar es siempre muy bueno. Y claro, saber de las cosas antes de estudiarlas, lo que quiere decir es, no te adelantes, deja que la realidad te vaya guiando. Eso sería un consejo para hacer frente al miedo.